ustedes se fijan, el indio está hincado, abrazando a Vasco de Quiroga, está abrazando al Salvador, que le está quitando el yugo, que le está quitando la crueldad de los españoles. ¿Sí? Y prueba de ello es esta otra fotografía, en la cual estamos viendo nosotros cuando los restos de Vasco de Quiroga son sacados de la urna que se tenía en el altar, atrás del altar, perdón, de la basílica, y posteriormente son llevados al mausoleo que se encuentra en la misma, pero entrando a mano izquierda. Hablar de Vasco de Quiroga es hablar de Michoacán, es hablar de aquella persona humana, una persona que vino a quitar el yugo de los españoles. Yo le hacía el comentario a Ricardo hace un momento, de que cuando estoy yo, por ejemplo, en Tzintzuntzan, me gusta mucho pararme a la entrada donde está el templo. ¿Por qué? Porque si volteamos hacia un lado, encontramos las yácatas, nuestros antepasados, los purépechas. Si vemos al lado derecho, encontramos el templo con aquel atrio tan hermoso, pesto de olivos que fueron sembrados por este gran humanista. En ese momento vemos la hermandad del ser humano con los purépechas. Decir de Tzintzuntzan, ¿qué podríamos hablar? Recuerdo una partecita pequeña de una pirecua de María Lemus Carrión a Tzintzuntzan, teniendo como fondo musical las campanas del templo, y dice: Tzintzuntzan, paraíso de ensueño que teje llamando a oración. Nos llega, sí, de verdad. Nomás recordarles que las fotos son del maestro Sam exactamente. Herrera. Un saludo para él, maestro. Un abrazo, maestro. Para allá iba precisamente. Don Samuel Herrera, don Sam, mis respetos para usted, maestro, y sobre todo mi agradecimiento a nombre de Bulmaro, de Ricardo y de Omar, Que aquí está, porque nos ha facilitado mucho material también para llevarlo a este teleauditorio, que pues esperamos que nos siga con su audiencia cada viernes. Ricardo. Bueno, y fíjense que algunas de las fotografías que se mostraron hoy, sobre todo de Pátzcuaro, algunas son inéditas. Sí. Son totalmente desconocidas, no aparecen en ninguna publicación y fueron prestadas amablemente. ¿Quién nos permitió esas fotografías, profesor? En esta visita que fuimos a Pátzcuaro, encontramos a un coleccionista de fotos antiguas, al señor Jesús Martínez, que amablemente nos facilitó una fotografía que a lo mejor pasó desapercibida, que la mostraron ahí, es de la Virgen de la Salud. La original. La original. La original. Que extrañamente, bueno, para mí yo no la había visto una fotografía de la Virgen de la Salud, con su vestuario pegado hacia el cuerpo, ¿verdad? Entonces yo no la había visto esta foto, y por ahí Omar, que es un gran conocedor de fotos. Ahí la tenemos. Ahí la tenemos. Omar nos dice que es una foto muy rara, por lo tanto, le agradecemos al señor Jesús Martínez y a su esposa, Jacqueline Salazar, que amablemente también nos ven cada viernes. Un saludo para ellos. También hay que mencionar el Bazar Arte y Antigüedades de Morelia, de Eduardo Tinajero. El Lalo Tinajero, exactamente. En Luna, Sí. con una amplia exposición de objetos antiguos de colección. Este se encuentra en Virrey de Mendoza, número 910. Los invitamos a que la visiten, ¿verdad? Sí, si desean poseer una parte de la historia, bueno, hay elementos, hay objetos personales, hay elementos técnicos como el que les acaban de mostrar a ustedes, y gran parte de lo que se utiliza como decorado, en ocasiones viene de lugares como estos, cuando uno mismo no los puede aportar, no existen en el inventario del sistema. Lo que hace uno es recurrir a estos señores que de buena fe y de muy buena manera nos permiten estos objetos. Sí. Más de alguno está en tan buen estado que aún todavía Y funciona. nos ayudan, claro, a difundir Claro. la cultura, ¿verdad? Es Son algo parte muy de bueno. este gran equipo, por eso el público, nuestro público que nos ve en la hora del recuerdo, pues cuentan con todo este material. Claro. Bueno, quisiera yo mostrarles, esta es una fotocomposición que hice en AutoCAD, un programa de diseño, y vean ustedes cómo se ve, en donde está la cruz negra,
el delineado es la catedral actual. Y a un lado se ven unas como líneas discontinuas, esas líneas que estarían en la parte poniente, donde ahora está el atrio del poniente y la mitra. Bueno, allí hubiera estado la catedral si hubiera estado con sentido norte-sur. La torre queda al oriente, que es correcto, pero la puerta principal queda mirando al oriente. Algunos de los que escribieron acerca de esta catedral, de la cual no hay muchas imágenes y sobre todo no hay un plano de ubicación, bueno, dicen que la fachada principal miraba a las plazas y a San Francisco. La fachada principal estaría, si ustedes observan la cruz, sobre el brazo izquierdo, siguen la línea y ahí se ve como que se corta la figura de este cuadro, tiene una especie como de remetida. Esa era la fachada principal. Esto, de acuerdo a algunos autores, la catedral estaba norte a sur, no necesariamente en esta ubicación, pero es para darnos una idea, porque hay un detalle: las dos catedrales coexistieron, estaban juntas, y de hecho, llegaron a estar juntas que llegó a haber traslado de los objetos de una hacia la otra. Duró 125 años la catedral original en servicio, y hasta 1713 fue que la destruyeron. Esta es otra posibilidad. Sobre la calle Valladolid y sobre la calle García Obeso, Allende, Corregidora. Ajá, García Obeso, Allende y Corregidora, tenemos el desplante, pero aquí yo tengo un problema. Giré la imagen como se me permitiera, y en este caso la torre sí queda al oriente, pero mirando hacia el norte, casi al ras de la calle Valladolid. ¿Por qué casi se tocan los dos cuerpos de las catedrales? Porque se supone que así estaban, casi se tocaban, y de hecho, para evitar accidentes, se mandó clausurar el callejón que se formaba entre las dos, lo cual nos quiere decir que casi se tocaban, para evitar accidentes. Y de esto tenemos constancia en algunos de los libros que utilizamos para hacer esta reseña. ¿Qué es lo que se ha avanzado actualmente en la revalorización de las catedrales? Bueno, en el año 2009, por iniciativa de Armando Escobar Olmedo, que es uno de los más grandes historiadores que hay aquí en Michoacán, se buscó reencontrar los cimientos de la basílica que quería construir don Vasco de Quiroga, y para ello recurrió a los ingenieros Salvador y Hazael Delgado. Ellos buscaron los cimientos allá en Pátzcuaro, que recordemos es pueblo mágico, que tiene algunos edificios que son patrimonio de México. Entonces, ¿cómo le hicieron para no destruir nada de esto y descubrir lo que andaban buscando? Utilizaron un georradar. Esa línea que ven ustedes ahí atraviesa actualmente uno de los atrios y parte de la plaza allá en Pátzcuaro. Ese es uno de los cimientos de uno de los desplantes de las 5 naves originales de don Vasco de Quiroga. Ven ustedes unas líneas que suben y bajan en ese rectángulo. Bueno, pues son las recorridas que hace el georradar. El georradar lo llevan como el arado. Ya ven ustedes que al final de una línea se da la vuelta y se sigue en sentido contrario hasta completar el área. Si se hubiera terminado ese templo, actualmente esto es lo que abarcaría de las plazas. Sería gigantesco, sería enorme. Se calcula que le cabrían entre 5,000 y 10,000 personas, o sea, lo que a un estadio mediano. Exactamente. Imagínense ustedes, si existiera esta catedral, pues sí sería una maravilla en América, sobre todo en lo que correspondería a Nueva España. Se hicieron obras magníficas. Me vine a enterar con tristeza de que las torres de catedral de aquí de Morelia, las actuales, pues no son las más altas en su tipo, son más altas las de Puebla, pero ni modo, así es. Y ven, esto es la señal del georradar. Como pueden ver ustedes, es un rectángulo gris, y en la parte donde se ven como ondas es a la profundidad a la que se estaban encontrando materiales con resonancia diferente al resto del suelo, es decir, los restos de los cimientos. Yo le mando, si nos están observando, a los ingenieros Delgado un afectuoso saludo. Tenemos muchas cosas en común y sobre todo este interés por las antigüedades. Esto último que veíamos, ¿qué era, profesor? Creo que era el humilladero, ¿no? La capilla del La capilla del humilladero, humilladero. es donde está precisamente el diseño que Y mencionábamos. donde Tanganzuan depone las armas. Efectivamente. Por eso se le dice el humilladero. Sí. Bueno, pues, ¿qué más queda? Fíjense ustedes, ya recorrimos 5 templos que fueron catedral, bueno, uno lo sigue siendo,
no es la basílica está en Pátzcuaro y aquí tenemos la catedral. Hay que establecer la diferencia bien, porque en dado momento nuestra iglesia catedral también pudiera llegar a ser basílica, pero eclesiástica. Y bueno, creo que hay muchísimo que hablar acerca de la catedral y de hecho ese es el tema para el programa siguiente. Yo quisiera nada más recomendar para las personas que quisieran ahondar en el tema, hay un libro que trata más sobre las cuestiones humanas de la catedral, que se llama El Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán, de Óscar Macín. Es un libro muy bueno, trae muchísimo material, vale la pena conocerlo, y pues vamos a abundar sobre la catedral, ya sobre la catedral actual, en el próximo programa, y no nos queda más que despedirnos. Esperemos gozar con pues el privilegio de su atención el próximo viernes en esta que es la Hora del Recuerdo. Yo agradezco a todo el equipo que está aquí echándonos la mano, camarógrafos, la gente del sistema, a don Luis, a don Omar, que aquí nos acompaña pero no quiere salir a cuadro. Pues muy buenas noches, profesor. Buenas noches y los esperamos. Profesor, Ricardo, el próximo viernes. buenas noches. Un gusto, y a nuestro auditorio, véanos el próximo viernes, les va a interesar. Muchas gracias.